Edgar Díaz y Ana Torres. Y hoy les vamos a hablar acerca de tuberculosis en la odontología, de la materia Medicina Estomatológica 2, a cargo del doctor Francisco Castañón Quintana. Esperamos que este tema sea de tu agrado y de tu comprensión. Vamos a comenzar a hablar de lo que es la tuberculosis. La tuberculosis es una infección producida por el Mycobacterium tuberculosis o el bacilo de Koch. Esta es una enfermedad que se caracteriza por un periodo de latencia entre la infección inicial y las manifestaciones clínicas, en las que predomina la neumopatía, aunque también se pueden afectar a otros órganos. La tuberculosis infecta aproximadamente a una tercera parte de la población mundial y mata alrededor de 1 millón de personas por año. Esto la convierte en la causa de muerte infecciosa más importante de todo el mundo. Es responsable de la muerte de más adultos y jóvenes que la malaria y el SIDA combinados. Vamos a comenzar con el desarrollo de la tuberculosis. Vamos a hablar de etiología. Entre las múltiples especies que presentan el bacilo de la tuberculosis, las más importantes son la humana, la bovina y la aviaria, siendo la humana y la bovina patógenas para el hombre. Las micobacterias que producen la tuberculosis son la Mycobacterium tuberculosis y la Mycobacterium bovis. Las micobacterias son bacilos inmóviles, aerobios y no formadores de esporas. Tienen una cubierta seria que les hacen retener la tinción roja después de ser tratados con ácidos. De aquí deriva su nombre, bacilos ácido resistentes. Vamos a hablar ahora de la transmisión. El Mycobacterium tuberculosis se transmite por la inhalación de gotitas infecciosas de una persona enferma de tuberculosis. Estas gotitas son eliminadas al aire cuando una persona enferma tose o estornuda. También se puede transmitir a través de las heces y mediante la orina. La transmisión también puede ser indirecta, ya que estas micobacterias son muy resistentes a la desecación y pueden permanecer en el polvo y en los objetos de uso diarios por muchos meses. Vamos a hablar ahora de las puertas de entrada. Las principales son el sistema respiratorio, el tejido linfoide de la bucofaringe, el intestino y la piel. Las vías de contagio son la vía respiratoria, digestiva y mucocutánea. No hay estudios que presenten contagio materno transplacentario y los pacientes con cavitaciones pulmonares son mucho más infecciosos, ya que su esputo contiene de 1 a 10 millones de bacilos por mililitro y estos pacientes suelen toser o estornudar mucho. Ahora vamos a hablar de la patogenia. Bueno, la piel y las mucosas respiratorias en un paciente sano son resistentes a la invasión. Para que se produzca una infección es necesario que los bacilos se transporten hacia los alvéolos donde no existe la purificación. El bacilo tuberculoso no elabora endotoxinas ni exotoxinas. La enfermedad en sí y la destrucción de los tejidos son ocasionados por productos que elabora el organismo en la respuesta inmunitaria a la infección. Cuando el Mycobacterium tuberculosis consigue llegar al alvéolo, al principio se produce una reacción inflamatoria en la que predominan los polimorfonucleares. Estos son rápidamente sustituidos por macrófagos. Cuando un macrófago envuelve a un bacilo, al principio le suministra el ambiente nutricional que necesita para que el bacilo sobreviva y se multiplique. La capacidad de los macrófagos para erradicar a los bacilos está disminuida por factores de la pared celular de los bacilos que los hacen resistentes a las defensas del organismo. Después, los linfocitos elaboran citocinas que activan a los macrófagos y esto aumenta el potencial antimicrobiano. De esta manera se produce una lucha entre el huésped y el parásito. En pacientes sanos, el 95% de los casos gana el huésped. Pero esta es una lucha que dura de semanas a meses, donde los bacilos proliferan masivamente y se diseminan. Existen dos formas de infección por tuberculosis, la primaria y la secundaria. La primaria corresponde a la infección inicial por el bacilo que expliqué anteriormente y la secundaria o de reactivación es el resultado de la reinfección exógena o de la reactivación de la infección primaria. Ahora les vamos a hablar acerca del cuadro clínico de la tuberculosis. Bueno, la tuberculosis tiene una infección primaria. Esta infección primaria no suele detectarse los primeros días o semanas, sino que un poco después de esto es cuando esta infección se vuelve sensible a la prueba de tuberculosis. Bueno, los síntomas se pueden dividir en síntomas generales,
estos vienen siendo pues los síntomas que mayormente son diagnosticados en los pacientes con tuberculosis. Por ejemplo, puede tener pérdida de peso, anorexia, fiebre, fatiga, sudoraciones nocturnas. También tenemos otra clasificación que son los síntomas en el sistema circulatorio. Bueno, estos vienen siendo más como las taquicardias, las palpitaciones, la disnea. Todos estos síntomas son los que el paciente puede presentar tratándose solamente del sistema circulatorio, también como los trastornos vasomotores. También existen síntomas en el aparato digestivo, puede decirse que es otra clasificación. Bueno, estos síntomas pueden llegar a ser como náuseas, el paciente puede llegar a tener también constipaciones o por lo contrario puede tener diarrea. También a las pacientes, o sea, en el sexo femenino, puede llegar a pasar que su menstruación se retrase. Otra clasificación que tenemos son los síntomas en el sistema nervioso. El paciente puede llegar a tener depresión, puede llegar a tener irritabilidad, también nerviosismo y él mismo puede tener unos trastornos de psicosis. También puede tener trastornos en sus reflejos vasomotores. Bueno, prosigamos con los síntomas en el sistema respiratorio. Como ya sabemos, la tuberculosis afecta más a los pulmones. Es por eso que el sistema respiratorio es uno de los que más afectados se ve durante esta enfermedad. ¿Y cómo vamos a identificar nosotros estos síntomas? Bueno, pues van a aparecer como la tos, también la hemoptisis, que esto es cuando el paciente tose y al momento de toser pues deja una mancha de sangre ya sea en algún pañuelo o pues sí, en donde él tose. También la expectoración y la disnea. Bueno, la tos puede llegar a ser de moderada a severa. Puede llegar a ser productiva al inicio o también no puede llegar a serlo. Todo esto depende de la gravedad de la enfermedad. También la expectoración es escasa o abundante y generalmente es como una mucosa. Pues nosotros sabemos que al toser hay muchos pacientes que sí sueltan como alguna mucosa. A esto se refiere en este síntoma de expectoración y algunas veces puede llegar a estar purulenta. También la hemoptisis aparece desde simples estrías de sangre o también puede llegar a ser manchas muy grandes. Y la disnea puede ser importante en los estadios finales de la tuberculosis. Bueno, para el diagnóstico clínico de esta enfermedad es muy necesario que se le tome al paciente una radiografía de tórax, porque en esto va a aparecer unas zonas fibronodulares en la zona superior de los pulmones. Imaginémonos a nuestros pulmones y en el ápice se van a observar estas áreas fibronodulares. Bueno, pueden abarcar ambos ápices o puede estar solamente en uno, pero al momento de nosotros ver eso en una radiografía ya hay un signo de que el paciente puede llegar a presentar esta enfermedad. Y bueno, conforme las lesiones avanzan y crecen, se tornan algodonosas o con bordes delicados. Ahora vamos a hablar acerca de las complicaciones que se encuentran en la tuberculosis. Vamos a empezar con una de las más comunes, que es la caverna tuberculosa. Bueno, esta complicación se desarrolla a partir de áreas de calcificación que pueden llegar a perforar la pared bronquial. ¿Qué va a ocasionar esto? Bueno, va a haber una vía directa de aire hacia la lesión. ¿Y qué va a provocar? Pues va a haber una cavidad en cuyas paredes hay bacilos y van a causar una reacción granulomatosa periférica. Y pues ya este bacilo se va a diseminar por vía aérea o también por afectación vascular. Así es como se observa la caverna pues en una radiografía. Bueno, otra es la tuberculosis miliar. Esta es el resultado de una diseminación hematógena del bacilo y va a haber lesiones puntiformes de 1 a 2 milímetros y son blanco-amarillentas. Bueno, pues así es como se observa y se refiere a que puede llegar a afectar a otros órganos. Por así decir, aquí está
hacia dónde se puede diseminar pues este bacilo. También tenemos la bronconeumonía gaseosa, que esta es una forma muy poco frecuente de afectación y pues tiene un proceso exudativo intenso y hay abundantes bacilos. Al igual aquí también afecta a otros órganos. Bueno, y por último tenemos la complicación de la tuberculosis de órganos, que como su nombre lo dice, es una afección que afecta a otros órganos además del pulmón. El sitio más común de afección es el riñón y esto se produce porque hay una diseminación a distancia. ¿Qué quiere decir esto? Que la infección abarca no solo el pulmón, sino que llega y está en otras partes de los órganos. Y como la explicación lo dice, se produce cuando hay una diseminación a distancia de la infección tuberculosa y pues ya hay una afectación localizada, como lo dije, en distintas áreas. Bueno, y ahora vamos a entrar a las manifestaciones bucales. Es muy poco común que haya manifestaciones bucales de la tuberculosis pues en boca, ya que la saliva se encarga de arrastrar todos los bacilos que se encuentran en la lengua. Entonces no es tan sencillo que se produzcan estas lesiones, pero se pueden dividir en dos tipos de infecciones, que es la infección primaria y la infección secundaria, siendo la infección primaria una de las menos comunes, o sea, es una forma muy rara de presentarse, pero la infección secundaria es la más común. Bueno, esta forma clínica puede llegar a afectar a lo que viene siendo la encía, también la laringe, y ahora vamos a empezar con la infección primaria. Bueno, aquí podemos observar que son lesiones ulcerosas cratiformes y tienen una zona edematosa que rodea pues la úlcera. Esta se presenta, como dije, en encía y se produce también en otras áreas de la mucosa. Pues más que nada la infección primaria afecta a mucosas, pero es muy rara que suceda por las formas de diseminación. Bueno, ahora vamos a hablar de la forma más común de la manifestación bucal en boca. O sea, cuando nosotros tengamos sospecha de un paciente tuberculoso, vamos a ver si se trata de una infección primaria o secundaria. En este caso, los signos clínicos de la infección secundaria son úlceras en el dorso de la lengua. ¿Y por qué se producen estas úlceras? Bueno, esta es una diseminación directa pues que se tuvo a través del esputo. Esto quiere decir que los bacilos se quedaron en la lengua y por eso se produjeron estas úlceras redondas y dolorosas, que pueden llegar a presentar también unos puntillos amarillos. Y bueno, a estos puntitos amarillos que tiene se le llama corpúsculos y también se le puede llamar granos de Trelat. Bueno, en la siguiente imagen les voy a mostrar cómo es que se ve la infección secundaria. Hay que poner mucha atención en el dorso de la lengua, que esta úlcera que se presenta es muy dolorosa. Entonces el paciente al masticar, al hablar o al palpar, ya sea con los dientes o algo, la úlcera le va a molestar mucho. Y pues ahí es en donde nosotros podemos darle al paciente un diagnóstico. Si él no sabía que tiene la tuberculosis, a nosotros ver estas manchas amarillas le estamos advirtiendo de lo que puede presentar. Y muchas veces este dolor se puede diseminar hacia el oído y pues es cuando el paciente ya no está a gusto y es como nosotros podemos diagnosticar la tuberculosis en boca. Diagnóstico de la tuberculosis. El diagnóstico de la tuberculosis lo podemos realizar por diferentes maneras, ya sea por radiografías de tórax, en las cuales se van a caracterizar por ganglios calcificados y también por presencia de cavernas. Otra manera de diagnosticar esta enfermedad es la baciloscopía y el cultivo, y claro, con la prueba de tuberculina o prueba PPD. En la baciloscopía, esta se va a realizar mediante un frotis. Esta se debe de realizar por 3 días seguidos. El frotis es del esputo o también del gargajo bronquial. Esto se debe de realizar ya sea que la muestra se obtenga de los bronquios, porque si es de la saliva, el resultado va a ser negativo. Y el cultivo es la mejor manera de poder diagnosticar esta enfermedad,
La desventaja de esta es que para tener resultado tarda de 1 mes a 2 meses. Y para obtener el diagnóstico de los niños, en los niños se va a hacer una muestra del contenido gástrico a través de una sonda. Prueba cutánea de tuberculina o prueba de PPD. En la prueba se va a practicar por vía intradérmica en el tercio medio del brazo izquierdo. Se va a administrar 0.1 mililitros de PPD. Si la aplicación es correcta, vamos a poder observar una pápula pálida con poros dilatados y va a tener un aspecto de cáscara de naranja. Aquí se debe de tener un control y una supervisión de 24 a 72 horas por parte de los médicos que administran esto. Y este se va a medir con una regla milimétrica y se va a interpretar de la siguiente manera. De 0 a 5 milímetros quiere decir que el paciente no contiene esta enfermedad. De 6 a 14 milímetros quiere decir que el paciente presenta esta enfermedad. Y más de 14 milímetros con flictena quiere decir que el paciente es hiperérgico, o sea que el paciente es alérgico y aparte contiene la enfermedad. El tratamiento médico. El tratamiento médico debe de incluir bactericidas y bacteriostáticos. Este se va a dividir en 2 fases. En fase intensiva, que dura 2 meses, y en una fase de sostén, que es de 4 meses. En la fase intensiva se van a administrar 4 fármacos, que es la isoniazida, la rifampicina, el etambutol y la piracinamida. Este se va a dar en 60 dosis y se va a tomar de lunes a sábado, descansando los domingos. En la fase de sostén se van a administrar 2 fármacos, que va a ser la isoniazida y la rifampicina, y esta se va a dar en 45 dosis. Se va a administrar los lunes, los miércoles y los viernes. Los encargados de llevar el control en la administración de los medicamentos de los pacientes con tuberculosis es Secretaría de Salud. Aquí en Matamoros es la jurisdicción 3. Ellos administran cada toma de los medicamentos, los cuales deben de ser presenciales. Los pacientes deben de acudir con el equipo de Secretaría de Salud y ellos observarán que las tomas se estén dando de manera correcta. También los pacientes van a llevar una cartilla en el cual van a ir anotando todas las dosis. Y por lo mismo, el éxito del tratamiento depende de la estricta vigilancia de la toma de los medicamentos. Si el paciente suspende el medicamento, se van a volver resistentes, por lo cual las siguientes dosis que se administren no van a dar un buen resultado. La tuberculosis resistente es la más difícil y la más cara de tratar, por lo cual esto puede llegar a ser fatal. Ahora vamos a hablar de la prevención, en la cual se puede llevar a cabo de diferentes maneras. Primero, control de contactos. Esto se refiere a que si un paciente contagiado con tuberculosis, pues se debe de prevenir que todos sus familiares no estén enfermos, amigos o otros conocidos. Es por eso que Secretaría de Salud los localiza y les hace una prueba de PPD y una radiografía de tórax, pues para evitar que se siga expandiendo esta enfermedad. También vamos a encontrar la educación para la salud, en el cual esto se puede dar a través de conferencias, ya sea en escuelas o en lugares públicos, para hablar sobre la enfermedad y prevenir que siga esparciéndose. Y por supuesto, la mejor manera de prevenir es la vacuna BCG, que es la vacuna de bacilo Calmette-Guerin. Esta es una vacuna de bacilos vivos que se prepara con una cepa atenuada de la Mycobacterium bovis. Y este tiene un porcentaje del 80% a ser exitoso. También vamos a encontrar varias maneras diferentes de prevención, en el cual lo mejor que debemos hacer es mantener las áreas abiertas. También se dice que la tuberculosis muere estando en el sol. Hay que protegernos ya sea al toser o al estornudar. Hay que llevar una muy buena alimentación y también hacer ejercicio. Continuando con lo de la vacuna, esto se administra en los recién nacidos, ya sea en los primeros 3 días de vida. Y por supuesto, un claro signo de las personas que adquirieron esta vacuna es de esta manera. Algunas personas son más propensas de desarrollar esta enfermedad que otras.
En primer lugar vamos a encontrar a los pacientes con VIH. También vamos a encontrar a los pacientes con bajas defensas, ya sea que tengan otra enfermedad como el cáncer o una enfermedad autoinmune. También vamos a ver a los niños y a los bebés, a las personas que tienen contacto con personas enfermas, a los adultos mayores, a personas que hayan adquirido esa enfermedad hace 2 años y también a personas drogadictas. Las personas que viven en un lugar con alto riesgo de contagiarse de esta enfermedad y las personas que tienen VIH se les administra un medicamento preventivo, el cual es isoniazida, y este lo deben de tomar durante 6 meses. Otras formas de tuberculosis en cabeza y cuello, tenemos lo que es la tuberculosis luposa o también conocida como lupus vulgar. Este es un tipo de tuberculosis que se presenta en la piel, pero por lo general en la cara. Esta se presenta en forma de placas delimitadas de color rojo pardizo. Este es un tipo de tuberculosis que es muy difícil de diagnosticar en lo que es la mucosa bucal. La mucosa bucal también puede presentar lesiones como bordes flácidos y también puede presentar otro tipo de lesiones que puede afectar también lo que es la lengua, el paladar, los carrillos y los labios. Otro tipo de tuberculosis cutánea es la tuberculosis escrófula. Este es el tipo de tuberculosis más común de la tuberculosis cutánea. Este tipo de tuberculosis se presenta por lo general en lo que es la dermis y los ganglios linfáticos y afecta por lo general a niños y adultos jóvenes. La tuberculosis escrófula es normalmente causada por la inhalación de aire contaminado con la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Esta bacteria viaja hacia los pulmones y hacia los ganglios linfáticos por el cuello. Otro tipo de tuberculosis en cabeza y cuello es el goma tuberculoso bucal. Este se ve generalmente en el cuello y puede ser primitivamente ganglional y abrirse en la piel. Este se reblandece y deja cicatrices que sugieren un episodio de tuberculosis, pero en la boca es muy raro que se presente. Tratamiento de la tuberculosis en odontología. La tuberculosis es una enfermedad que concierne a los odontólogos desde 2 puntos de vista. Número 1, porque es una enfermedad que se transmite de persona a persona. Y número 2, porque en raras ocasiones somos responsables de las lesiones que la tuberculosis causa en la cavidad bucal. Los pacientes afectados con tuberculosis no requieren de un tratamiento odontológico preventivo distinto al de los demás. No obstante, en los casos en los que se presente tuberculosis activa, el odontólogo deberá de poner en práctica todas las barreras de seguridad para protegerse tanto él como a todo su equipo de trabajo. Y perfectamente se limitará a dar tratamiento odontológico hasta que el paciente con tuberculosis haya recibido una terapia antituberculosa. Para poder brindar tratamiento a un paciente con tuberculosis después de que haya recibido la terapia antituberculosa, se recomienda que el estomatólogo o el odontólogo tome todas las medidas de seguridad. También se recomienda que el lugar donde se va a atender al paciente con tuberculosis sea un lugar cerrado. Se recomienda también que se coloque un extractor de aire. El extractor se recomienda colocar para eliminar el aire que pudiera estar contaminado con la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Antes de concluir el tema, no olvidemos que el día 24 de marzo se celebra el Día Mundial contra la Tuberculosis. Como conclusiones, en la actualidad la incidencia de la tuberculosis ha ido aumentando frecuentemente, en parte debido a que el Mycobacterium tuberculosis infecta frecuentemente a las personas con SIDA. La tuberculosis es una enfermedad que amenaza en convertirse en una enfermedad incurable por la deficiente administración de los programas contra esta. Entonces, nosotros como odontólogos debemos de conocer todos los signos y síntomas que se presenten en esta enfermedad, así como sus posibles manifestaciones bucales, que es de suma importancia para nosotros
ya que también que de esta forma se podría reconocer a un posible paciente con tuberculosis. El estomatólogo, ante un paciente con tuberculosis o sospechoso de infección por tuberculosis activa, limitará su atención solo a dar tratamiento de emergencias y pondrá en práctica todos los métodos de aislamiento y barrera. Muchas gracias por su atención.